Los cárteles de la droga mexicanos son organizaciones terroristas. Las constantes acusaciones al sistema político mexicano sobre su relación con organizaciones criminales ponen sobre la mesa del debate las posibles consecuencias en la relación bilateral entre ambas naciones. Precisamente para hablar y para profundizar sobre el tema de la delincuencia en México, del crimen organizado, los cárteles de la droga y la relación con Estados Unidos, esta noche conversamos con la doctora Yuriria Rodríguez. Ella es directora de estudios de perfilación criminal y comportamiento terrorista en el Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su Financiamiento. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Gracias por la conversación esta noche para la audiencia de Unife. Pues nuevamente el tema de los cárteles mexicanos, la violencia que provocan en el territorio estadounidense, pues es tema de noticia, es tema de conversación, mientras que del lado estadounidense se les cataloga a grupos criminales como terroristas. Aquí en México, pues ni siquiera se ha nombrado y a toda costa se evita hablar de terrorismo. Estamos viviendo una situación real de terrorismo. ¿Por qué sí y por qué no, doctora? Buenas noches. Buenas noches a ambos. Es un honor para mí estar con ustedes. Definitivamente sí. Yo creo que ese debate ya habíamos tenido que superarlo hace tiempo, porque antes se le llamaba ladrón al ladrón, ¿no? Narcotraficante al narcotraficante, terrorista al terrorista, porque era muy claro su trabajo, era muy clara su actividad delictiva. Hoy en día hablamos de delitos complejos, de amenazas híbridas. Por lo tanto, no podemos hablar de un terrorista puro, de un narcotraficante en estado puro. No podríamos hablar de algo así. Los narcotraficantes y las redes terroristas están conectadas, las actividades, los comportamientos, las formas de comunicación. Bueno, en México se han atentados terroristas por parte del narcotráfico. Eso está más que probado, ¿no? Recientemente, no hay que ir muy lejos, con drones hacia productores, ataques a bares, a funerales, ¿no? Espacios públicos, fiestas patrias. Me acuerdo simplemente del año 2008, en las fiestas patrias de Michoacán, por mencionar algunos, Casino Royal. Hay innumerables ejemplos del ataque a la familia Levarón, pero lo más importante ya hoy es que las designaciones son un hecho. Las designaciones que en este momento ya condicionan la situación de Ovidio Guzmán, de la familia del cártel de Sinaloa, tanto de la familia de Zambada, que hoy, por cierto, anuncian una nueva extradición por parte del grupo del Mayo Zambada, quiere decir que están muy próximos a tener un negocio de tipo penal. Y no es un negocio, hay que usar esa palabra con cuidado, ¿no? Es un acuerdo legal de testigo protegido que solo las designaciones como terroristas hacia el narcotráfico habrían hecho posible. Claro. De otra manera, no tendríamos la posibilidad hoy de hablar de redes criminales que tocarían a la política y a algunos sectores también empresariales en México y en otros países de América. Ahora, doctora, hace algunos años escuchamos a quienes son parte de la Cuarta Transformación hablar de lo que se dijo en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Nacional, Genaro García Luna, como verdades absolutas, y de hecho sigue siendo parte de la narrativa para desacreditar el sexenio de Felipe Calderón, su estrategia de seguridad y las consecuencias que aseguran estaríamos aún pagando por el contubernio de este funcionario con el crimen organizado, algo que quedó probado por el gobierno estadounidense, por lo menos a través de la Fiscalía, ya con una sentencia en firme. Ahora, la narrativa es completamente distinta cuando sería en este caso pues la administración de la Cuarta Transformación en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los actuales políticos, tanto a nivel municipal como estatal e inclusive en las más altas esferas, los posibles señalados en esta serie de declaraciones. Y pues bueno, aseguran que tienen que venir pruebas, que sería una campaña de desprestigio. Y pues bueno, cómo entender la dualidad de los discursos, pero además con señalamientos que pareciera que son irrebatibles, cuando tan solo hace unos días conocimos del encargado de seguridad de un estado como Tabasco, metido hasta la humedad en el crimen organizado como pues un operador
de un grupo como La Barredora. Totalmente, vamos a tener la gran diferencia con otros sexenios, que no es que haya más o menos involucrados, ¿no? Es que vamos a tener más información acerca de esas redes criminales y sus alcances en la clase política mexicana y en los sectores empresariales de México. Yo creo que desde el punto de vista del Estado mexicano tendría que ser muy mesurado y cuidadoso y dejar en manos de los particulares, es decir, de los políticos implicados de forma particular, las posibles respuestas a las demandas o a las denuncias del gobierno estadounidense. Porque de dar una respuesta del Estado, parecería que todo el Estado estaría formando parte de una red, de una estructura. Y creo que eso también sería exageradísimo y hasta injusto. En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que habría que actuar con mucha mesura, dejar en manos, por ejemplo, en el caso del exgobernador de Tabasco o del secretario de Seguridad o del caso también particular de Sinaloa, que cada gobierno local enfrente el grado de acusación por el cual será investigado y esperar a que ellos lo hagan de forma particular y a título de Estado local, ¿sí? De entidad federativa, no a nombre de toda la estructura del Estado mexicano, porque entonces sí sería ponerse, digamos, en el banquillo de los acusados, sí, como en primera persona. Mientras que del lado de Estados Unidos, pues clasifican al gobierno mexicano prácticamente como un narcoestado. Hoy lo dicho por Donald Trump, que las autoridades en México están petrificadas ante el poder del crimen organizado, de los cárteles de la droga. También del lado mexicano, pues señalan a las políticas laxas respecto al uso de armas en Estados Unidos y de las cuales precisamente pues hacen uso los grupos delictivos en nuestro país. Y pues bueno, estos días vimos un episodio lamentable en Guadalajara con el asesinato, el feminicidio de Carla, precisamente con una de estas armas, un arma de uso exclusivo del ejército que seguramente fue traficada desde Estados Unidos de manera irregular. Sí, el punto no es de dónde provengan las armas, porque fíjate, te quiero decir aquí algo muy importante. México es uno de los principales productores de armas fantasma. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el arma es rastreable en su origen. Podemos saber si fue Glock, si surgió de tal poblado de Estados Unidos, quién fue el primer propietario, porque tienen toda su número de serie. Pero en el momento en que arriba el crimen organizado mexicano, es decir, el narcotráfico mexicano, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, comienzan a clonar los números de serie. Es más, hubo un operativo muy importante que involucró a autoridades estadounidenses, a la ATF, y a autoridades mexicanas que dieron con una amplia red de clonación de números de serie. Es decir, para que puedas traficar un arma tienes que hacerlo en partes, como si fueran autopartes, ¿sí? Por eso le llamaron operación llantera, era como, y además el punto de referencia era una llantera en Estados Unidos. Bueno, encontraron que se empezaron a traficar las partes de las armas, porque no puedes traficarla toda, es rastreable con el número de serie que va en el cañón o en la caja, ¿sí? Bueno, lo que está haciendo Cártel Jalisco es clonar la caja, es decir, el número de serie. Es más, hoy hasta hay impresoras que te hacen el armazón del arma y que puedes detonarla, puedes crearla en una imprenta, ¿sí? Offset, ¿no? Totalmente en tercera dimensión. Bueno, este es el negocio del arma fantasma que está en manos de los cárteles mexicanos. Entonces, ¿con qué cara exigimos al gobierno de Estados Unidos y a las empresas productoras o a la industria armamentística estadounidense que tenga un control? Está sobreregulado el tema de las armas en Estados Unidos. Hay muchas armas en Estados Unidos, sí. Más bien, ¿por qué no nos preguntamos por qué en México no hemos regulado el tema de las armas para evitar estar haciendo estos trueques, estos cambalaches en los tianguis, ¿no? Yo te doy dinero, tú me das un arma, ¿no? Aquí podemos regular, podemos hacer más accesible la regulación para tener mayor control de quiénes poseen las armas y perseguir las armas fantasma que están produciendo los cárteles mexicanos. Y para muestra, doctora, de lo que dice, tan hay control en Estados Unidos que no es que con este análisis nosotros secundemos
el derecho a portar armas en el nivel como lo entienden los estadounidenses, pero tan ellos tienen control y este asunto está tan organizado que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que un personaje como Julio César Chávez Jr. pues tenía como actividad de afición comprar armas para proveérselas, supimos después, al cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, fíjate qué ejemplo tan interesante acabas de dar. Yo no había recordado ese tema, pero es muy reciente, ¿no? Y quiere decir que tienen identificada toda la red, tienen identificada toda la red de narcotráfico con armas y con grupos extremistas. Entonces, queremos no hablar de terrorismo, queremos hablar de delito de forma tradicional, cuando los delincuentes ya no actúan de forma tradicional. Creo que eso sí tiene que cambiar primero en la mente del criminólogo, en la mente del jurista, en la mente del juez, y entonces sí, proponer cambios legislativos importantes. Pero es muy difícil, las propias autoridades no tienen la capacidad de entender los nuevos retos en materia de seguridad. Es por eso que el centro que yo represento, el Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y Financiamiento, el pionero en México, lo vamos a presentar el 31 de julio, pues va a estar ni más ni menos que como invitado Robert Bacon, que es el analista de las designaciones de Donald Trump. Así que bueno, pues creo que es importante abrir el debate para empezar. Somos un centro pionero y queremos abrir ese debate, queremos formar técnicos y analistas, especialistas de alto nivel académicos que tengan esta expertise en temas de terrorismo y delitos complejos y amenazas físicas, que es realmente a lo que nos estamos enfrentando y tenemos grandes retos enfrente. Imagínense, tenemos un mundial de fútbol, el Mundial 2026, y una serie de amenazas en puerta que si no somos capaces de colaborar los tres países en materia de seguridad, va a ser muy difícil darles carga. La invitación, doctora Yuriria, es para el 31 de julio para conocer más detalles sobre este Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento, y también será interesante pues conocer desde este centro cuáles son las propuestas que se hacen para nuestras autoridades federales, desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil, expertos en seguridad y su prevención en nuestro país. Hay mucho que hablar, hay que hablar mucho sobre el tráfico de armas, hay que hablar sobre la nueva delincuencia, que ya no es tan nueva, hay que hablar también sobre lo que viene en el futuro de los cárteles. Se los quiero decir, va a haber una reconfiguración. Cártel de Sinaloa está entregando información a cambio de que les reduzcan las penas. Y ese es el futuro, para mí, creo que ese va a ser el futuro de toda la familia Guzmán, de la familia de Mayo Zambada. Bueno, pues ahí está la invitación, doctora Yuriria Rodríguez. Gracias por su análisis, por la información esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por sus interesantísimas preguntas. Hasta luego. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Le contaremos al volver que astrónomos capturan el nacimiento de un nuevo sistema solar a 1.300 años luz de distancia. Lo inimaginable, lo inentendible. Solo la ciencia podría explicar esto. Todos los detalles al volver.